Buenas noches, bienvenidos a este debate sectorial en Canal Sur Televisión. Debate sectorial sobre temas más concretos. Vamos a poner el acento en cuestiones muy interesantes para la ciudadanía. Una oportunidad extraordinaria para escuchar el diagnóstico y las propuestas programáticas con las que ustedes puedan formarse una opinión precisa y clara sobre cada oferta política. Bueno, en primer lugar yo creo, y afortunadamente como tenemos diversas intervenciones en esta materia, que lo primero que habría que hacer es poner el marco, porque no se trata de que en tiempo de bonanza se crea empleo y en tiempo de crisis se destruye, sino de que hemos pasado una crisis de muchos años en donde prácticamente se han destruido las clases medias, donde se han aumentado muchísimo las desigualdades, donde se ha hecho una reforma laboral, donde se han perdido muchos derechos y donde buena parte de los costes han caído sobre la espalda de las personas trabajadoras e incluso podemos decir que en Andalucía en concreto tenemos cerca de 1,5 millones de parados, pero tenemos ya más de 3 millones de personas que incluso algunas trabajando también están con indicadores de pobreza muy importantes. Por eso yo creo que lo primero es poner el marco, saber qué es lo que tenemos que reconstruir y que no vale hacerlo como lo hicimos antes porque siempre, como se ha dicho aquí también por otros grupos, hemos mantenido los mismos niveles de desempleo prácticamente que se está hablando en este momento. Por tanto, no se trata de tirarse los trastos a la cabeza, sino de ver cómo todos juntos conseguimos construir un modelo productivo que pueda sacar a Andalucía de donde se encuentra y también a España, porque en el fondo el marco de España también determina el marco de Andalucía. Bueno, seguimos todavía con el modelo porque no vale de nada tirarse los trastos a la cabeza con cifras absolutas de si hemos creado más empleo que tal, menos empleo que cual, porque repito, eso no deja de ser cíclico y si no arreglas el problema real, que es qué modelo productivo tenemos, si se adapta también a los requerimientos de los tiempos y nos pone en una economía competitiva con aquellos países con los que vamos a tener que competir por mercados para poder colocar nuestros productos, no habremos hecho absolutamente nada. Entendemos desde Ciudadanos que hay que conjugar dos principios, el principio de justicia social, también con una economía de mercado que sea flexible y que permita precisamente conseguir los logros para a partir de ahí también poder generar empleo. Y uno de los grandes problemas que tenemos en este momento se llama la temporalidad. Entendemos que si el déficit de competitividad que tenemos y el déficit de productividad lo tenemos que solucionar con una economía que produce empleo precario y que produce mucho desempleo, que produce salarios muy bajos, pues tenemos un mal camino para poder conseguir arreglar eso. Para poder comenzar a arreglar nuestro sistema productivo haré propuestas en el siguiente bloque porque este ya veo que se me está terminando. Si queremos realmente ser competitivos y en este cambio que hay que hacer hay que apostar por dos cuestiones básicas. Bueno, una de ellas garantizar precisamente la competencia en los mercados, pero las dos cuestiones básicas serían una, la innovación. Nosotros tenemos una población de 8.400.000 andaluces que es similar a la población de Israel y sin embargo ellos tienen un modelo de innovación líder en el mundo y es algo que no tenían hace una serie de años y por tanto nosotros aquí en Andalucía podríamos apostar claramente por ese modelo y independientemente de introducir la tecnología y la innovación para reformar todos los sectores y hacerlos competitivos hay que apostar en capital humano y nosotros seguimos teniendo un sistema educativo basado digamos en la era de la industrialización y no tenemos un sistema educativo basado en el conocimiento donde los jóvenes tienen que recibir otro tipo de aprendizaje para enfrentarse al mundo que les ha tocado competir. Tenemos que rebajar ese 60% de paro juvenil y para ello tenemos que conciliar el trabajo con los estudios, tenemos que aportar medidas precisamente a la hora de su contratación con bonificaciones a las empresas y tenemos también que recuperar a ese 30% de andaluces que dejaron de estudiar y que en este momento tienen que entrar en la formación. Sí, bueno, en primer lugar decirle a la representante de UPyD que quizá me ha entendido mal porque no creo que me haya explicado yo tan fatal, que ha hablado precisamente de que había que conciliar, si es verdad, los estudios también con el trabajo y había hablado también de la necesidad de invertir en capital humano. Eso se llaman prácticas y se llama el que los estudiantes que están todavía terminando su formación estén accediendo a las empresas, conectar ya con el mercado laboral, empezar a coger experiencia que es la que luego les reclaman cuando terminan y tienen su titulación, pero como no tienen prácticas no pueden comenzar porque también he dicho aquí que vamos a apostar muy claramente contra la precariedad laboral, vamos a apostar también muy claramente contra la temporalidad. Y para eso de apostar contra la temporalidad proponemos el contrato único con una adaptación del despido de los 12 a los 33 días para que no sea contratar a alguien y automáticamente entrar en una legislación que el empresario rehuye e incluso le induce a la economía sumergida porque tiene que pagar 33 días en caso de despido y hacerlo de forma gradual desde los 12 días en adelante de manera que se premie con bonificaciones a las empresas que mantengan el empleo. Bueno, en primer lugar yo querría decir que tenemos que ser sensibles hacia colectivos que lo están pasando especialmente mal, como son los parados de larga duración, como son también los parados de más de 45 años. Evidentemente intentar rebajar todas las medidas posibles para ayudar a que el desempleo juvenil también pueda bajar.
Pero también tenemos que tener en cuenta que a todo el mundo no le va igual. Y es muy importante pues, la mochila austriaca, el que el 1% contra el despido se puede ir acumulando y un trabajador pueda decidir si tiene una oferta mejor, poder cambiar de trabajo incluso llevándose el dinero que le corresponde por despido para que en el momento en el que sea necesario pues, poder utilizarlo y no tener que evitar opciones de poder progresar solamente porque estoy a poco tiempo de cobrar el desempleo. También entendemos que hay que reforzar el salario de las familias que tienen rentas de menos de 9.000 euros vía compensación por el IRPF, que hay que hacer una ley de segunda oportunidad de la que todos hablamos, el Partido Popular lo dijo recientemente. La diferencia es que, por ejemplo, incluía una cláusula en donde se pueden resucitar las deudas, o sea, por tanto hay modelos de ley de segunda oportunidad, pero no todos son iguales. Es significativo que estemos en un país en donde es el país de la Unión Europea donde más impuestos se pagan y al mismo tiempo donde también menos se recauda. Por lo tanto, si el sistema hace que pagues más y recaudas menos, algo falla. Probablemente haciendo un sistema que sea mucho más eficaz en la recaudación, probablemente no fuera tan necesario pagar tantos impuestos y se podría aligerar un poco, digamos, a todas las personas que también tienen necesidad de tener financiación. Si vemos al Partido Popular o al Partido Socialista permanentemente hablando de financiación, siempre dependiendo de quién gobierna, el otro está enfrente del modelo de financiación que ha puesto el otro y luego vuelta a empezar en el momento en el que ese gobierno por cualquier circunstancia pudiera cambiar. Hablamos muchas veces de que hay diferencias en los modelos, de que siempre se le debe a una comunidad autónoma tal cantidad porque estaba establecido de tal o de cual manera, pero al final lo que hace falta es que en este país todos podamos convivir y todas las comunidades puedan tener una serie de principios en este sentido que las igualen. Y por eso entendemos desde Ciudadanos que hay que hacer un sistema integral que adapte la financiación del Estado, la autonómica y la local. El debate entre el Partido Socialista y el Partido Popular en esta materia demuestra el fracaso que hay actualmente con el modelo de financiación. Precisamente Esperanza Oña decía el préstamo que se había hecho a través del FLAE, el tema del pago a proveedores. Andalucía no tenía deuda pública porque tenía una deuda a proveedores que además muchos de ellos tuvieron que cerrar al no tener los ingresos que habían tenido con la prestación del servicio que habían realizado. Esa deuda pública que se ha comprado con bonos a 10 años, como se ha dicho aquí, se tiene que pagar y hoy tenemos un 37% de deuda pública en Andalucía, por tanto demuestra que esto no está bien solucionado y que al final hay un problema mucho más grande de fondo, que es conseguir armonizar el conjunto de la Administración, como veremos en este sentido en la próxima intervención, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa en este momento a Ciudadanos? Tenemos que regenerar todo un país, tenemos que reconstruir todas las instituciones, tenemos que reconstruir todo el modelo porque nos estamos dando cuenta que en este sentido no funciona. Tenemos mal dimensionado el conjunto de la Administración, tenemos mal dimensionado el conjunto de los servicios, se gasta en cosas que son ineficaces cuando se quita el dinero de cosas que son necesarias porque al final todos han hecho recortes en políticas básicas. Hay que ver qué manía tienen todos los partidos nacionalistas a Ciudadanos. Pasa en Cataluña, pasa en Andalucía, es tremendo, pero bueno, mientras nosotros sigamos defendiendo este Estado con sus 17 comunidades autónomas y seamos un partido nacional garante también de la unión dentro de los españoles, pues nos sentimos orgullosos porque lo que no se da cuenta el representante del partido andalucista es que vive en España, que tiene una comunidad autónoma privilegiada que se llama Andalucía, con 8 provincias maravillosas y se está perdiendo esa otra realidad que también forma parte de nuestro querido país. Decir que nosotros precisamente defendemos la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos básicos. Entendemos por servicios públicos básicos evidentemente la sanidad, la educación, la justicia social, la seguridad, aquellas políticas que son absolutamente necesarias para poder vivir. Entendemos y defendemos que tiene que existir corresponsabilidad fiscal, porque tiene que haber lealtad también entre el Gobierno del Estado de la Nación y las comunidades autónomas y no estarse tirando los trastos a la cabeza para luego venir de salvadores con créditos. Hay que intentar buscar modelos en donde todos podamos contribuir para sacar este país adelante. Tenemos que dotarnos también de transparencia. Gracias, señor Salvador. Ha terminado su tiempo. En primer lugar, yo creo que los ciudadanos tienen que saber que Ciudadanos, su dimensión nacional ha tenido mucho que ver con un movimiento civil, una plataforma civil que se llamaba Movimiento Ciudadano, que hizo un manifiesto, incorporaba 5 grandes reformas para España, una reforma interna de los partidos políticos para adecuarlos a la democracia y a la participación que hoy era necesaria, un cambio de la ley electoral, un cambio también en relación al tema de la división de poderes, un pacto de Estado por la justicia y sobre todo un pacto también por hacer un cambio profundo en el conjunto de la Administración. Ese documento fue avalado por más de 75.000 personas que hicieron después un borrador. Ese borrador fue sometido después a enmiendas y nos permitió a partir de ahí tener un modelo de reforma de la Administración muy consensuado, muy participado, que es el modelo que Ciudadanos va a defender y que va a poner encima de la mesa para, con el resto de partidos y formaciones políticas, hacer un cambio muy integral, como es necesario en este momento, para hacer que la Administración realmente sea lo que tiene que ser. Una Administración que preste servicios útiles y con confianza. Bueno, en primer lugar, no entiendo por qué UPyD siempre está tan nerviosa con Ciudadanos, porque no lo comprendo, pero bueno, o sea,
Ciudadanos no es un partido celoso, entiende que cuando propone cosas que sean buenas para España no tiene ningún tipo de problema que otras formaciones políticas también la apoyen, entre ellas la división de la justicia. Ya sabemos que de los partidos que estamos aquí, el Consejo General del Poder Judicial se lo repartieron entre el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida y dos partidos nacionalistas. Ciudadanos no estaba en ese momento en el Parlamento español y tampoco está en el Parlamento catalán a tomar decisiones para poner ningún tipo de nombramiento que tenga que ver con la justicia. A partir de ahí, en este momento existen tres grandes problemas. Un problema de confianza precisamente producto de la corrupción. Las administraciones públicas están puestas en la sombra de la sospecha por todo lo que hemos ido viviendo en todas las instituciones del Estado y entre ellas las propias administraciones. Hay un problema de falta de transparencia y una ley de transparencia que, como se ha dicho ya aquí, es ineficaz y poco transparente, y hay un gran problema de burocracia que ata y maniata a nuestras empresas y a nuestro tejido productivo. Yo creo que los únicos que nos han enterado que el bipartidismo está en crisis son el Partido Popular y el Partido Socialista. Llevan toda la noche haciéndose referencias el uno al otro. Es verdad que se les están haciendo en una comunidad autónoma donde el Partido Socialista es el gobierno y donde el Partido Popular es la oposición, pero si nos trasladásemos de comunidad la intervención sería exactamente la misma, simplemente que cambiando los sillones uno estaría en la oposición y el otro estaría en el gobierno. Y yo creo que tendrían que hacer bastante más autocrítica y a partir de ahí intentar reconstruir otra vez la confianza con el resto de ciudadanos, porque si lo siguen haciendo de esa manera, simplemente echándose en cara imputados, corrupción, cuando los dos están salpicados en este momento por casos en todos los sitios, yo creo que no es el mejor camino. A partir de ahí, repito, hay que reconstruir el conjunto de la administración, el conjunto de las instituciones y recuperar la confianza. Y para ello hace falta eliminar redundancias, hace falta hacer una buena definición, hace falta ver quién tiene la competencia, porque dónde se satisface la necesidad y dónde está el dinero para poder satisfacerla, y eso se tiene que hacer racionalizando el conjunto de la administración y repensando el papel del Senado, repensando el papel de las diputaciones, repensando cómo agrupamos nuestros municipios para prestar servicios. Bueno, me gusta ver cómo el Partido Nacionalista Andaluz nos atribuye ya políticas de gobierno, aunque todavía no hayamos tenido la responsabilidad, pero le garantizo que la tendremos y seremos absolutamente coherentes. Yo sí quiero centrar esta parte de la intervención precisamente para decir, también hemos apoyado en todo momento a los Alpes, hemos apoyado en todo momento también a los monitores en lucha. Estamos en contra de que los funcionarios dentro de la administración no tengan una carrera clara y que muchos puestos sean ocupados por cargos de libre designación cuando debieran de ser ocupados por funcionarios. Entendemos que sobre esa sobredimensión de la administración, el poder político no tiene que entrar dentro de la administración hasta el punto, más allá del poder político, que al final tenga un tipo de control que no es necesario, y entendemos también que hay que rebajar coches oficiales, gastos suntuosos, aunque sé que también en ese sentido probablemente la administración ya está empezando a dar muchos pasos en ese sentido y es la buena dirección. Por tanto, entendemos desde Ciudadanos que lo importante también en la función pública es hacer una función pública objetiva, de capacidad, de mérito, y eso es lo que vamos a defender en todo momento desde Ciudadanos. Candidatas, candidatos, hasta aquí el tiempo asignado a debatir sobre las cuestiones que estaban planteadas para este debate sectorial. Ahora, en función de las normas que modulan este debate, comenzamos de mayor a menor a administrar esos 30 segundos, a consumir esos 30 segundos que cada uno de ustedes tiene para dirigirse a su electorado. De menor a mayor, como decía. Adelante, señor Salvador. Bueno, hemos visto esta noche un debate donde hemos visto, por una parte, lo de siempre, el Partido Popular y el Partido Socialista tirándose los trastos a la cabeza, reclamándose el uno lo que no hace el otro y viceversa. Y luego hemos visto también otra serie de formaciones políticas intentando hacer aportaciones. Y dentro de esas aportaciones yo quiero llamar la atención sobre las aportaciones de Ciudadanos, porque Ciudadanos es un partido que lo que promueve no es una revolución, sino la evolución, es un cambio sensato. Un cambio, y por eso pedimos votar a Ciudadanos y votar a Juan Marín. Les esperamos. Muchas gracias y muy buenas noches.